Hemos tenido como centro de nuestras reflexiones la obligación especial que tenemos los presbíteros de buscar la santidad, esa santidad a la cual ya estábamos llamados desde el bautismo. Y vimos ayer cómo es en el desempeño sincero y constante de nuestros ministerios en el Espíritu del Señor como encontramos los medios propios para conseguir esa santidad, esa perfección. Nos detuvimos especialmente en el desempeño de nuestra función profética como fuente de santificación. El concilio habla después de la riqueza santificadora que encierran los ministerios que realizamos en la parte litúrgica, especialmente como ministros de la Eucaristía. Allí hay tres ideas centrales. La primera es, en el ministerio, en el sacrificio eucarístico, los sacerdotes cumplen su principal ministerio. Que nada tenga más importancia para nosotros que la celebración eucarística. Es lo primero, la cumbre de nuestro ministerio sacerdotal. Sacerdos propter sacrificium. Todo pontífice es puesto para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados. Si no tuviésemos otra misión en la vida, ni otra tarea que celebrar la Eucaristía, tendríamos lo más grande, lo más sublime. La segunda idea es que en la Eucaristía nosotros obramos sin persona Christi, como representantes de Cristo, y que por lo tanto debemos imitar lo que tratamos, como se nos dice el día de nuestra ordenación, que debemos mortificar nuestros miembros de vicios y concupiscencias, como nos dice San Pablo. Y la tercera idea es que en la celebración eucarística debemos ofrecernos por entero a Dios. Ofrecernos por entero a Dios. No podemos limitar el ofertorio a ofrecer el pan y el vino. Tenemos que ofrecernos con Cristo. El concilio nos habla de la participación activa, piadosa que debemos tener en la celebración eucarística. Solamente hay verdadera participación cuando nosotros nos ofrecemos en cada Eucaristía con Cristo, cuando de veras nos insertamos en la Pascua del Señor, que es muerte y resurrección. Es el momento oportuno para renovar nuestro compromiso de celibato, para decirle al Señor que renovamos la alianza con Él, que le ofrecemos nuestras personas sin excluir nada, nuestras vidas, un ofertorio que sea sincero, alegre. No podemos tener un corazón partido para darle al Señor solamente algo y lo demás a las criaturas, no. Ofrecernos enteramente y diariamente con Cristo en cada Eucaristía. El concilio, los que lo han estudiado, se han dado cuenta de la importancia que dio la Eucaristía cuando afirmó que era el fundamento, el centro y el ápice de toda la vida cristiana, y cómo a la celebración eucarística debían orientarse todos los sacramentos y toda la pastoral. Los números
47 y 48 del Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, son muy ricos en doctrina. Dice el Concilio, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Es importante tener presente que el Concilio habla del sacrificio eucarístico, porque hubo una tendencia, y todavía existe, de limitar la Eucaristía al banquete y descartar lo que es céntrico, el sacrificio. El banquete viene después y como fruto del sacrificio. Y dice que esta Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Allí es donde está el centro de la piedad. Allí está significada la unión que debemos tener todos los que integramos el cuerpo místico. Ya en aquellos primeros documentos de la Iglesia se nos habla de la unión que tienen los granos al formar una misma hostia y los granos de uva al formar un mismo vino, signo de esa unión que debe realizar en nosotros la participación eucarística. Pero no solamente la significa, dice el Concilio, sino que la realiza. Es vínculo de unidad. La unidad la da el amor, y en la Eucaristía se da el amor de Cristo hasta el sumum. Como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso la Eucaristía debe unirnos cada día más como presbiterio, debe unir más a los sacerdotes con su pueblo, y esa Eucaristía debe unir más a los fieles. En la pastoral familiar hay que insistir que si se quiere verdaderamente tener unión entre los esposos, deben comulgar los dos esposos. Que si queremos que haya verdadera unión en la familia, deben comulgar los padres y los hijos. Es que si apenas la señora es bien piadosa y comulga y el resto nada, ¿qué vida de unión puede haber en la familia? No une la psicología, no une la simpatía, une el amor de Dios, que es derramado por el Espíritu Santo y que lo recibimos de manera abundantísima en la Sagrada Comunión. Y el número 48 dice: por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, oír misa, como se decía antes, sino que comprendiendo bien, a través de los ritos y oraciones, participen, usa 3 palabras, consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Una participación consciente, por eso debemos explicarle mucho al pueblo lo que es la grandeza de la Eucaristía, para que vaya adquiriendo una conciencia más clara de su grandeza. Gente que le da más importancia, por ejemplo, a una imagen que es muy venerada en una iglesia. Uno va, por ejemplo, a Buga, todo mundo en torno al Santo Cristo, el sagrario ni sabe uno dónde está. Entra a la Candelaria, lo mismo, un gentío ahí,
haciendo oraciones al Señor caído, sagrario nada, falta de educación. No tienen conciencia de que lo primero es la presencia real del Señor en la Eucaristía. No vamos a combatir el culto de las imágenes, pero hay que formar bien a nuestro pueblo, que antes de ir a postrarse delante de una imagen, vayan a postrarse delante del Santísimo. Eso es lo que llamamos participación consciente y luego activa. La participación activa no consiste en algunas cositas que se hacen externas. Hay una procesión de ofrendas, una muchachita lleva un florero, la otra lleva una vela, la otra una vinajera, un muchacho lleva un balón y después la Biblia. Y dice después la religiosa, que es a veces la que más importancia le da a eso, ¡qué Eucaristía tan participada! Pues hombre, por Dios. No digo que no se hagan esas ceremonias, eso, claro, tiene algún valor. Pero ¿cuál es la participación activa? Cuando el pueblo con el sacerdote unido a Cristo se ofrece, se inserta en la Pascua, participa de veras en la inmolación de Cristo y luego lo recibe con fervor como pan de vida en la Sagrada Eucaristía. Esa viejita por allá, tal vez reumática, que no puede moverse, pero que está llena de devoción y que comulga con gran fervor y está ofreciéndole sus penas al Señor, esa sí tiene participación activa. Formemos a nuestro pueblo. El concilio es muy rico. Todos estos textos pueden servirnos para orientarlo. Si tienen tiempo hoy y si no después, deténganse un poco en lo que nos dice el segundo libro de las Crónicas acerca de la importancia que el pueblo y su rey Salomón dieron al templo y después al traslado del Arca de la Alianza. Lo encuentran en los capítulos 5, 6 y 7 de ese segundo libro de las Crónicas. Dice en el número 10 del capítulo 5, en el arca no había nada más que las 2 tablas que hizo poner Moisés en ella en el Horeb, cuando Yahvé hizo alianza con los hijos de Israel a su salida de Egipto. Es importante detenernos en ese punto porque el traslado fue solemnísimo. Se inmolaron muchas víctimas. El Señor manifestó su gloria envolviéndola en una nube, símbolo de esa gloria de Yahvé. Fue un día solemnísimo. Pero ¿qué había en esa arca? Solamente 2 tablas de la ley. ¿Qué diferencia con lo que tenemos nosotros en nuestros sagrarios? En donde está el autor de la ley, en donde Cristo está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y si este pueblo le dio un honor tan grande a este acto, si para tener esta arca Salomón construyó un templo tan maravilloso, ¿qué no debemos hacer nosotros, tratándose de la Eucaristía, en donde está realmente presente el Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad? En todo este culto se repite varias veces esta gran afirmación, porque es bueno el Señor, porque es eterno su amor. Es lo que debemos meditar nosotros e inculcar a los fieles. Qué bueno es el Señor, su amor es eterno cuando lo ha llevado hasta convertirse en pan de vida, en alimento nuestro. Salomón hizo una gran oración, primero personal, que está en el capítulo 6, y luego una oración por todo el pueblo. No vamos a leerlas.
Pero esto nos indica cómo el lugar de preferencia para orar debe ser el templo, frente al sagrario en cuanto sea posible. No siempre podemos estar allí, pero es el lugar privilegiado. Oye pues las plegarias de tu siervo Israel, tu pueblo, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. El Señor nos oye en todas partes y está en todas partes, pero donde escucha de manera especial, donde actúa más intensamente, donde más perdona, es en el templo, junto al sagrario. Por eso yo he fomentado en la diócesis la presencia eucarística aún en los campos, en aquellas capillas que se han ido edificando para este fin, en las mismas casas curales, para que los sacerdotes tengan la oportunidad de estar más cerca del Señor. Que nosotros de veras valoremos esta presencia maravillosa del Señor. Dice, para no detenerme más, en el capítulo 7, versículo 15 y siguientes: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pensemos en esa realidad. En el sagrario están abiertos los ojos del Señor y su corazón está para amarnos todos los días. Como decían las visitas de San Alfonso María de Ligorio, está siempre llamando, esperando y escuchando a todos los que vienen a visitarlo. Pasemos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Algunas de las afirmaciones maravillosas que hace el Señor cuando anuncia en el discurso de la sinagoga de Cafarnaún la institución de la Eucaristía. Yo soy, dice en el versículo 34, el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed. Y luego en el versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí no está hablando de comulgarlo por la fe, como dicen los protestantes, de algo mucho más profundo. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí es donde está la gran fuente de santidad. La santidad consiste en la unión con Dios. Del grado de unión que tengamos con Él depende el grado de santidad de la persona. Y en la Eucaristía, el que comulga
ve realizadas estas palabras del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No algo transitorio, sino permanente. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Si queremos tener vida abundante y vida eterna, tenemos que alimentarnos con el pan de vida. Es que nos falta detenernos más en la riqueza de estas palabras, pedirle al Señor que aumente nuestra fe en la presencia eucarística. Hay el peligro de que la Eucaristía pierda valor en la práctica para nosotros por la costumbre. Los romanos decían assueta vilescunt, las cosas se envilecen por la costumbre. Y podemos acostumbrarnos a tratar de cualquier manera la Eucaristía. San Marcos, que es quizás, como se está ahora comprobando, el primer evangelista, nos habla ya del cumplimiento de esa promesa. En el capítulo 14, versículo 22. Mientras estaba comiendo, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y dadas las gracias se lo dio y bebieron todos de él. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Promesa y cumplimiento. Creo que hoy debemos nosotros volver a despertar el respeto y aprecio por la Eucaristía. Hemos perdido mucho en este campo. Antes había más respeto por todo lo que fuera Eucaristía. En el templo se imponía un gran silencio. En algunas iglesias estaba la gran frase que oyó Jacob: esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y se formaba a los niños y a todas las personas en ese respeto por la casa del Señor. Hoy se charla en las iglesias, en algunas, con una gran facilidad. Y las celebraciones eucarísticas como la primera comunión, por ejemplo, o la administración de otros sacramentos en el templo, como la confirmación, se ha vuelto un mercado de fotografías. Allí no hay sino fotógrafos, viendo cómo toman la vista, y los niños no tienen otra preocupación que mirar al fotógrafo. Y la mamá lo mismo: mire, para que le quede bien la fotografía. Así vamos acabando con la fe. Si ese niño no va a tener más recuerdo que la importancia que le dio a la fotografía, y no fue verdaderamente el día del encuentro con el Señor en la Eucaristía, ¿qué va a influir en su vida de cristiano? Y somos nosotros los culpables. Yo por eso no permito fotografías durante la administración de la confirmación. Estamos en la casa de Dios. Después permito que las tomen en la sacristía. Pero son los padres los que se prestan muchas veces a esto. Pensemos seriamente. Ustedes no encuentran a Cristo enfurecido sino una vez, cuando toma un fuete
arroja a los vendedores, echa por el suelo las mesas de los cambistas. Está lleno del celo por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ve que el templo ha sido convertido en cueva de ladrones, en lugar de ser la casa de Dios que debe ser. De eso tendremos que dar cuenta. Yo quiero pedirles que reflexionemos un poco, que corrijamos abusos que se están cometiendo. Lo mismo que no sean las iglesias para conciertos de música y para otro montón de cosas, y las vamos prestando para todo, vamos perdiendo el respeto por lo sagrado. Es uno de los problemas de Occidente. Mientras Oriente guarda un gran respeto y reverencia por lo que es sagrado para ellos, para los orientales, nosotros vamos cediendo y vamos desacralizando lo sagrado. Esa es una pérdida muy grande. Que la casa sea casa de oración. Volvamos a recuperar lo perdido en este campo. San Pablo, en la carta a los Corintios, en la primera, que como saben es también la primera que él escribió, trata en el capítulo 11 de la Cena del Señor y se refiere precisamente a ese punto, el respeto por la Eucaristía. Y dice en el versículo 23 y siguientes: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo peor que podemos hacer como sacerdotes es celebrar en pecado, celebrar sacrílegamente. Y hay que enseñarle a la gente que no puede acercarse a la Eucaristía con pecado, porque por falta de predicación hay muchas personas, ya sobre todo en las ciudades, que ya no se confiesan, y cuando se trata de la Sagrada Eucaristía, todos a comulgar, sin importarles la vida que llevan, sin importarles la indecencia de los vestidos muchas veces también en ese momento. Falta de respeto por la Eucaristía. Examínese pues, dice el apóstol, cada cual, y coma entonces el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y dice algo que es importante: por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Pablo dice aquí que muchas enfermedades y muertes entre los corintios obedecen a la celebración indigna de la Cena del Señor. Y luego fomentemos mucho dos cosas: la recepción frecuente de la Eucaristía, cuando las personas puedan recibirla, y el culto a la Sagrada Eucaristía. Todavía tenemos en nuestras parroquias el tesoro de un gran amor a la Eucaristía, y uno goza al celebrar y ver cómo cuando se llega a repartir la Sagrada Comunión se acerca a la inmensa mayoría. Pero no podemos tranquilizarnos, porque puede perderse poco a poco este amor a la Eucaristía.
hablar mucho de la Eucaristía como centro de la vida cristiana, como lo más grande que puede tener el cristiano, alimentarse con el cuerpo y la sangre del Señor. Todo lo que podamos hacer en este campo será lo más importante en nuestra pastoral. Pío XII dijo una vez que el grado para medir el fervor de una parroquia estaba en el comulgatorio. Y dijo una gran verdad. Cuando al celebrar una Eucaristía la inmensa mayoría se acerca a comulgar debidamente, podemos hablar de una parroquia fervorosa. Si esto va disminuyendo es porque ha disminuido el fervor. Pero pensemos en algo muy concreto. Que esa afluencia de gentes a la Eucaristía no sea únicamente ya la de mucha edad. Porque uno ve a veces que comulga mucha gente de edad, pero jóvenes casi ninguno. Y se nos va perdiendo entonces el amor a la Eucaristía en la juventud. Estamos en decadencia. Y esa decadencia aparecerá después más tarde. Fomentar entre los jóvenes el amor a la Eucaristía. Y luego el culto a la Eucaristía. Que nuestras iglesias se vean de nuevo con gentes que a lo largo del día están haciendo su adoración al Señor. En algunas partes se ha ido perdiendo el amor a la visita al Santísimo Sacramento. Hay que fomentarla de nuevo. Por eso he permitido casas de oración en donde la gente se siente a veces más alés, más contenta, a donde puedan ir los jóvenes con mayor gusto. Todo esto sirve para que la gente visite más al Señor. Digámosle a la gente que si tiene esa riqueza tan grande, la aproveche. Uno ve cómo a veces los campesinos aprecian más la Eucaristía que las gentes que viven en la población. Por eso la estamos fomentando también en los campos. Ojalá con el tiempo hubiese más oportunidades para las personas de estar junto al sagrario. Esto hace crecer mucho la vida cristiana. Hagamos ahora una reflexión muy seria, personal, y preguntémonos qué puesto ocupa la Eucaristía primero en nuestra vida personal y luego en nuestra pastoral. La célebre pregunta ¿qué es Cristo para ti? Ampliémosla con esas palabras. ¿Qué es Cristo en la Eucaristía para ti? Pero ¿qué es en verdad para nosotros? ¿Cómo celebramos? Visitamos mucho al Señor sacramentado, hablamos mucho con Él, fomentamos mucho el amor a la Eucaristía. ¿Qué es Cristo para mí personalmente? Y luego en mi vida pastoral, ¿qué puesto ocupa la Eucaristía? ¿Qué estoy haciendo para hacerla conocer mejor y apreciar? ¿Qué estoy haciendo para hacerla amar? ¿Y qué estoy haciendo para que no se pierda el respeto por ella? Que el Señor nos hable a cada uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.